limpiaste mi pecado, con tu amor soy renovado, en ti encuentro libertad, eres mi luz, mi verdad, mi verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este siguiente capítulo, que estoy muy contento y muy emocionado de poder continuar con este estudio. Ya casi se acaba. Yo pensé que hoy era el último capítulo, pero ya saben que yo procuro obedecer. Hoy estoy feliz y contento como siempre porque hoy les voy a platicar el cómo es que nació el deseo de predicar acerca del pecado, de cómo es que Dios me inspiró por medio de su palabra a hablar de este tema tan importante, tan básico para nosotros como iglesia, y de verdad espero que esté edificando su vida, y espero de verdad que se estén dando el tiempo de escuchar los audios, de aplicarlos a lo largo de su día y estudiarlos. Antes de iniciar al final de este estudio, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto, con la intención de no perdernos, no perder el hilo, decimos acá en México. El primer capítulo, fue la introducción de lo que íbamos a hablar. Capítulo número 2, cómo se presenta el pecado. Hablamos de Adán y Eva, que yo sé que lo hablamos a lo largo de la mayoría de los estudios, de cómo Adán y Eva vieron el pecado como algo bueno, como algo atractivo, como algo como todo lo que tú y yo llegamos a vivir a lo largo de nuestra vida. El número 3 fue la preadvertencia de Dios, hablando respecto a Caín y Abel, y de cómo es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, el día de hoy, nos preadvierte de que estamos a punto de equivocarnos. El número 4, el pecado en acción, el hombre en rechazo a Dios, y luego empezamos a hablar también del confrontamiento, de cómo es que Dios nos confronta ante el pecado. Hablamos también de cómo es nuestra reacción ante el pecado, de cómo solemos justificarnos delante de nuestro Dios, que todo lo sabe y que todo lo conoce, tontamente. Yo soy el primero. Después hablamos de alejarnos del pecado, de la importancia de entender que no por el hecho de vivir en un mundo terrenal tenemos que vivir conforme a este mundo. En el siguiente capítulo hablamos de Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de cómo Él reaccionó ante la tentación. Y hoy, precisamente hablando de este parecido al capítulo número 6, quiero platicarte cómo es que Dios me permitió sentir la inspiración, el deseo, el gusto de predicar. En mi tiempo de lectura de la palabra de Dios, hace unos días estaba yo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 2, y tuve la oportunidad de llamar esto, y de verdad nació en mí, algo bien hermoso que yo siempre lo he identificado como la inspiración de parte del Espíritu Santo, que genera algo en mi interior, que me mueve a meditar, a pensar un poquito más profundo de lo que puede ser así por afuerita, ¿no? Y te lo voy a leer, segunda carta de Pedro, capítulo número 2, versículo 4 en adelante. Si me puedes acompañar con tu Biblia, te lo agradezco, si no, no te preocupes. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y abrumados por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí no termina el capítulo. Te invito a que, si tienes la oportunidad de leerlo en el día de hoy, lo leas. Pero automáticamente cuando yo leí esto, en mi corazón nació este sentir de sentir esta curiosidad acerca de Noé y acerca de Lot, que como bien la palabra de Dios dice, y yo sé que todos hemos tenido la oportunidad de leer las historias. Si no has tenido la oportunidad, léelas,
enamórate de la palabra de Dios. ¿Cómo es que estos varones, hablando en específico de Noé y de Lot, ellos vivían en un mundo rodeado de pecado? Ellos vivían en una sociedad que estaba entregado a sus pasiones carnales y terrenales. Ellos vivían en un mundo, en una civilización que estaba perdida y alejada del Dios eterno, igual que tú y que yo. Hoy precisamente Dios nos permite la oportunidad de alimentarnos por medio de su palabra a través de otros hermanos predicadores. Este predicador que yo veía el día de hoy, una predica decía: ¿tú crees y consideras que el día de hoy el mundo es mucho más terrible de lo que fue hace muchos años? Y él hablaba de la carta, del libro de los Hechos, y preguntaba en ese, así tal cual te digo la pregunta, donde un hombre romano, que su esposa estaba embarazada y daba a esta mujer a luz a una pequeña niña, y la mujer tenía que poner a la bebé en el piso a los pies del Señor, y si el Señor tomaba a la niña del piso, la recogía y la abrazaba, la niña era bien recibida en la familia, y si no, tristemente la niña, la pequeña, era llevada a ser vendida o a ser utilizada como alimento para animales. Y él preguntaba esto, ¿no? ¿Realmente tú crees, consideras que el mundo hoy está peor de lo que estaba hace 2000, 3000, 4000 años? Y esta es la parte interesante. En el mundo, el pecado ha gobernado desde el inicio de la creación. Y siempre utilizo esta frase porque es una frase que perfora mi vida. A Dios le tomó 6 capítulos de la Biblia reconocer que el ser humano era un ser afín al pecado y que le encantaba pecar y que le encantaba alejarse de su verdad y de su palabra. Pero sin embargo, tenemos a este varón llamado Noé y tenemos a este otro varón llamado Lot, que aún estando en medio de esta civilización, de estas naciones, de estos pueblos entregados a la lujuria, al pecado, al homosexualismo, a la perversión, a la drogadicción, a todo lo malo existente y habido y por haber, ellos dos decidieron ser diferentes. Y eso fue lo que llamó en mi corazón algo. ¡Wow! Señor, yo sé que no soy nadie y yo sé que no merezco absolutamente nada de lo que yo he recibido de parte tuya. Yo sé que todo lo que tengo, que tú me has dado, es por misericordia y por amor. Pero de verdad, a veces me pongo a pensar que si existiera un libro que hablara de mi vida, yo no podría ser como Lot. Yo no podría ser como Noé, porque he pecado demasiado. Sin embargo, desde que mi Señor me rescató, desde que mi Dios me dio la oportunidad por medio de su Hijo recibir esta misericordia inmerecida, aún así sigo trabajando todos y cada uno de los días de mi vida por hacer las cosas diferente. Y me encanta cómo este versículo cayó a mi vida como un bálsamo, donde yo decía: Señor, a veces cuando uno ve las noticias, cuando uno se da cuenta de lo que está pasando en tu ciudad, en las ciudades vecinas, en América, en otros países. Ahora, por ejemplo, no sé si saben, hay una ley en un país donde está prohibido orar hasta en tu propia mente, en silencio, porque puedes causarle un trauma, un estrés a las personas. Y de verdad me doy cuenta cómo, gracias a Dios, Dios ha transformado mi vida de una manera tan generosa, que en muchas ocasiones, cuando me doy cuenta de toda esta basura, de todo ese pecado que rodea el mundo, muchas veces cierro mis ojos a lo largo del día y digo: Señor, ten misericordia. Señor, rescátanos. Y me sentí, no me levanto el cuello porque toda la honra y toda la gloria es para Dios, pero me sentí identificado con el versículo número 8, donde dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y obviamente yo sé que yo no soy un alma justa. Ahora soy justificado y soy transformado por mi Señor Jesucristo, y todos los días me levanto con la intención de ser una persona justa, de ser santificado, de vivir en santidad, de vivir en misericordia, de vivir en justicia. Pero de verdad me siento afligido por las acciones que están pasando en el mundo. Pero esa aflicción
me genera en mi corazón el deseo de no volver a mi pasado y de no caer en pecado nuevo. Aquí nació este estudio, el deseo de tener la oportunidad de sentirme identificado con aquellos varones que han vivido o que vivieron en medio del pecado y decidieron alejarse del pecado. Ahora, en el siguiente capítulo, igual de 2 de Pedro, capítulo número 3, el versículo 14, tengo mucho escrito en mi libreta, quiero resumirte lo mejor posible todo este tema. Yo cuando voy leyendo la palabra de Dios, resalto, escribo en una libreta los versículos que llaman mi atención, en los cuales Dios trata mi vida. Y resalté precisamente este versículo número 14 que te voy a leer, que dice lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, y en paz. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo agregar? Ya hemos hablado, por eso te quería hacer todo este resumen al inicio, de cómo se presenta el pecado, de cómo Dios nos preadvierte del pecado. Después del pecado, cómo es que Dios viene y nos confronta con la verdad, y cómo tristemente en muchas ocasiones nos justificamos, cómo es que nuestro Señor Jesús vino a recibir la gloria y la honra aún en su momento de debilidad, tanto en la cruz como en el desierto. Y hoy, cuando yo leo este versículo, no puedo evitar pensar, no sé si les pase, que por ejemplo, en mi casa, mis niñas, mi esposa y yo tenemos esta frase cómica que decimos que es la maldición de la ropa blanca. Cuando alguien de nosotros trae una playera blanca, o mis hijas traen un pantalón blanco, o se llega a poner en alguna ocasión, estamos en una mesa, en alguna comida, algo así, en la mesa se pone un delantal, un mantel blanco, siempre se mancha de comida. Híjole, y en México, los que son de México saben que, por ejemplo, el mole es una cosa escandalosísima, que si te cae una gotita, ya la mancha se ve gigante, y que por más que la limpies y la talles y le pongas sal, la mancha no sale. Y no puedo dejar de pensar eso, ¿no? Me imagino a Rogelio con un ropaje blanco que fue puesto en mi vida, en mi cuerpo, gracias a mi Señor Jesús. Y tengo el deseo de no presentarme delante de mi Dios con una mancha de mole, que en este caso sería una mancha de pecado, que sin lugar a dudas, gracias a su misericordia y a su amor perfecto, yo sé que por más que yo manche mi cuerpo, Él lo limpia. Él pagó por esas manchas. Pero ahora tengo este deseo, de verdad. Empieza a nacer, gracias a Dios, el darme cuenta, el cómo Dios empieza a iluminar mi vida y empieza a demostrarme cómo antes del pecado Dios está advirtiéndome cómo es que por medio de la palabra de Dios puedo identificar qué clase de tentación es la que estoy viviendo. Y de verdad, gracias a mi Dios eterno, en muchas de las ocasiones, cuando empiezo a vivir este momento, Dios me da la oportunidad de cerrar mis ojos y decir: Señor, perdóname por permitir que este pensamiento llegara a mi cabeza. Señor, yo no quiero caer. Me agarro firmemente de ti, Señor, porque tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello, tu palabra dice así. Y eso es el final del estudio que yo supongo que se dará el día de mañana, aún no lo sé. Pero de verdad quería presentarte yo estos versículos de cómo tú y yo podemos ser como Noé y como Lot, ser personas que en medio de un mundo de pecado, de un mundo pervertido, de un mundo enfermo, estamos procurando con diligencia el ser encontrados por nuestro Señor sin una sola mancha de pecado, irreprensibles, como dice el versículo, y en paz, disfrutando de esta misericordia que Dios nos permite tener, donde cada acción y pensamiento que nosotros tenemos está pasando por un filtro espiritual que es medido por la palabra de Dios. Así que espero que esto te haya edificado. Sé que Dios está hablando mucho a través de su palabra, no de mí. Yo solamente soy un medio
que procuro a veces con muchas trabas y con muchas de repente equivocaciones, el transmitir con mucha honra y con mucho honor lo mucho o poco que la palabra de Dios me permite entender. Te deseo que tengas un gran día, que Dios te acompañe y te permita sentirlo en cada decisión que tomes.